Bienvenidos a la segunda sesión de Introducción a los Factores Humanos. Una vez más les comento que al final de esta sesión podrán hacer preguntas dando clic en el botón de levantar la mano y podremos dar algunos avisos. Una vez más nos acompaña el instructor licenciado Marco Antonio Méndez López y lo dejo con él para que continúen con este curso. Adelante, licenciado. Buenos días a todos. Vamos precisamente a continuar con este curso de factores humanos. El día de ayer nos habíamos quedado en esta parte del concepto de causalidad. Habíamos visto precisamente un poco lo que eran las condiciones latentes y que son condiciones presentes en el sistema antes de que ocurra un evento. Es decir, se hacen evidentes hasta un factor desencadenante. Habíamos mencionado, como por ejemplo los cables que tenemos, que muchas veces están presentes dentro de un sistema y nosotros no los vemos, no los detectamos como un riesgo hasta que alguien se tropieza. Entonces es muy importante que analicemos siempre el esquema que utilizamos y las distintas barreras. Recuerden siempre, al final lo que queremos evitar son accidentes o incidentes, entonces tenemos que tratar de no llegar hasta este extremo. Entonces, si recuerdan, el día de ayer que veíamos el esquema de modelo de queso suizo de Rison, dijimos, este es el que está adaptado, el que ustedes están viendo en pantalla, la adaptación que se generó por parte de la OASI, pero el original era con las gráficas exactas de un queso. Ahorita tenemos un ejemplo de un iceberg, que es el que normalmente utilizamos en aviación, nada más que en este momento nosotros lo vamos a transportar a la parte de salud industrial. Nosotros decimos que la parte que normalmente se detecta, que la parte que nosotros podemos ver en cuestión de factor humano, son los síntomas, es decir, cada que hay un problema, cada que ya tenemos alguna queja, algún incidente desfavorable, accidente o incidente, es cuando lo notamos. Esta parte se le hace visible normalmente a la gerencia, a la parte más alta de las organizaciones, por eso es el tope del iceberg. Pero nosotros tenemos que en la parte de supervisión podríamos detectar los problemas. Es decir, no hay que esperar a que las cosas ocurran, sabiendo que el factor humano está presente en todo un sistema y que el factor humano nos puede llevar a cometer incidentes o accidentes por la cadena de errores. Entonces tenemos que tratar desde la parte media, desde la supervisión, el enfocarnos la atención en estos problemas, en esta detección de riesgos y de peligros, para que no lleguemos a la parte de hasta arriba. Tenemos en la parte baja la línea de trabajo, al trabajador, al humano que está de primera línea, la parte más operativa de las operaciones. En el caso de CNEAM, tenemos obviamente, dependiendo de las especialidades, por ejemplo, control de tránsito aéreo. En tránsito aéreo, los controladores van a ser la causa. Lo mismo en IDS, en ingenierías, también tenemos, ellos son la línea de trabajo, la parte operativa. Ellos detectan de primera mano todas estas causas. No tendríamos nosotros como organización que estar esperando que esto escale hasta un nivel gerencial para detectarlo o peor aún para corregirlo. Esperaríamos que cada una de las personas, que cada uno de los operadores lo detecte en una línea de trabajo. Cuando están directamente expuestos al riesgo la persona, lo informa a la supervisión, lo cual pasa el diagnóstico al nivel gerencial y entonces podemos solucionar de manera más pronta y expedita los errores que se puedan cometer. Cuando nosotros hablamos de seguridad industrial, lo vemos un poco como en medicina. Decimos que la organización es un ente vivo que se puede enfermar y que inclusive puede morir. Entonces, me va a dar una serie de signos y de síntomas, lo mismo que cuando yo voy al doctor. Cuando yo tengo gripa ahorita que está de moda por cuestiones de la pandemia, yo tengo ciertos síntomas, ciertas conductas o ciertas afectaciones a mi salud que son visibles, que son latentes. Tenemos el escurrimiento nasal, dolor de garganta, cuerpo cortado, entre muchas otras. Esto es lo primero que yo veo, lo primero que yo detecto, pero no necesariamente ya me está englobando en una enfermedad específica, porque tenemos distintos cuadros médicos. Cuando nosotros hablamos de salud industrial, también decimos que la organización genera ciertos cuadros médicos, ciertos síntomas, que son los que detecta el nivel gerencial. Es cuando ya es muy obvio que hay un problema y entonces empieza a haber una serie de dificultades. La cosa es que no esperemos hasta que la organización se enferme
para que entonces empecemos a aplicar unas medidas de solución. A lo largo de la presentación del día de hoy, de la sesión, vamos a hablar un poco respecto a la norma 035, que tiene que ver con el factor humano, que tiene que ver con la prevención, algo que se llama factor psicosocial. Es decir, no vamos a esperar a que pase algo para actuar. Vamos a detectar desde antes. Como les digo, a lo largo de esta sesión me enfocaré un poco más en algunos temas de esta norma. Ahora vamos a entrar en los factores humanos. La OASI nos dice, tenemos 4 conceptos principales que definen al humano. Los conceptos psicológicos, que es decir, cuando hablamos de la mente, de la forma de ser de las personas, de cómo somos en un software, de cómo procesamos la información, de cómo yo tengo entradas, proceso, percibo y actúo. Entonces, esta es la parte psicológica. También tengo una parte física, una forma de complexión, altura, peso, talla, ciertos factores que me caracterizan, que me hacen ser quien soy. Estos dos son los que más tenemos que tomar en cuenta en aviación, son los primeros que detectamos. De un inicio siempre van a ser la parte física. Cuando hablamos de cómo soy, es más sencillo en muchas veces el que yo sepa hasta dónde están mis limitantes. Yo sé como humano que no puedo volar. Yo sé como persona cuánto peso puedo levantar, cuánto peso puedo cargar, si me fatigo de subir un piso o me fatigo después de subir 30 pisos, si puedo correr o no puedo correr un maratón. Todo esto es mi parte física, mi parte tangible, que también a veces soy un poco más honesto al momento de comentar mis deficiencias, a diferencia de la parte psicológica, la cual muchas veces nos cuesta mucho trabajo, la cual no es tan tangible porque nosotros no tenemos indicadores encima de la cabeza o vamos por ahí con letreritos que digan esta persona está triste, esta persona tiene insomnio, esta persona tiene ansiedad o tiene depresión. Esas cosas ya no la vemos. En psicología tenemos un refrán que dice caras vemos, trastornos no sabemos. Es decir, yo te puedo ver físicamente, pero no necesariamente significa que estoy conociendo tu personalidad, tu forma de ser, porque no es tangible y no es fácil detectarlo. Y también uno como persona muchas veces no lo explica o no lo externa. Decimos estoy triste, pero no digo por qué. No sé definir hasta qué nivel llega esta tristeza. No sé si es una depresión menor, severa, mayor, o si simplemente es tristeza. Tenemos que acudir con especialistas en ambas áreas, tanto la física, médica, como la psicológica, para que nos puedan dar un mejor chequeo. Yo estuve en medicina de aviación. Para todos aquellos que tienen licencia federal y tienen que estar haciendo el examen médico con cierta regularidad, sabrán que cuando ustedes llegan, si van a CENMA, que era donde yo estuve, a medicina de aviación aquí en Avenida Angares, pasan por todos los especialistas o deberían de pasar por todos los especialistas. Nos revisan el corazón, la vista, la garganta, un examen físico general y pasamos a la parte psicológica, porque por eso son exámenes psicofísicos, porque se supone que me están garantizando que mi parte física y mi parte psicológica están adecuadas. Aquí es importante que nosotros entendamos que no solo por ser del medio de aviación debemos de revisarnos periódicamente estos dos factores. El personal que es administrativo, que están tomando estas capacitaciones, también debe de ir con cierta regularidad a revisarse la parte física y la parte mental, es decir, con un médico y con un psicólogo. Se recomienda que vayamos con todos los especialistas, cuando menos una vez al año, de preferencia 2. ¿Cuánta gente realmente hace esto? Lo mismo que nos dicen con el dentista, ve 2 veces al año con el dentista, muy pocos lo hacen. Ahora ir con todos los especialistas a que me revisen es aún menor. La población aeronáutica que los obligan hasta cierto grado a ir con los especialistas, pues tienen ciertas ventajas, pero también en nuestra vida diaria, nuestras familias deberían de acudir. Es mejor que nosotros vayamos 1 o 2 veces al año, simplemente acudamos, nos revisen, nos corrijan alguna pequeña deficiencia y podamos continuar de manera adecuada nuestra vida, a que tengamos que estar yendo periódicamente porque tenemos alguna enfermedad o algún problema ya mayor y entonces requiere de un tratamiento mucho más estricto, mucho más severo. Entonces siempre cuando nosotros hablemos de factores humanos, tengo que iniciar por saber cómo piensa esta persona, qué siente, qué percibe y después cómo es físicamente, cómo es
su fisiología. La OASI, ya en años más recientes, metió 2 conceptos más, porque anteriormente nada más teníamos al humano, pero ahora sabemos que somos seres biopsicosociales, que tenemos un entorno, que lo que pasa alrededor de nosotros también nos llega a afectar. Entonces vamos a meter conceptos organizacionales, porque todos tenemos un trabajo, y este trabajo nos llega a generar ciertas influencias positivas o negativas. Lo ideal sería que mi trabajo me motivara, me hiciera una mejor persona, me apoyara, me diera oportunidad de crecimiento, me significara cierto reto mental para que también yo pueda tener desarrollo y no se vuelva una actividad estática. Pero muchas veces no es así. Muchas veces hay pocas control en las cargas de trabajo, se me satura, muchas veces no hay oportunidad de crecimiento o únicamente me doy cuenta que a ciertas personas son las que se ven favorecidas y entonces no hay un análisis completo de la salud organizacional. No lo vemos como una cultura que deberíamos de tener. En aviación sí hablamos de cultura justa, de cultura de seguridad, pero pocas veces hablamos de la cultura organizacional, de cómo debe funcionar una organización, de qué tanto me debe apoyar a mí como trabajador, independientemente de mi rol, de mi especialidad o de mi nivel jerárquico. Aquí en el concepto organizacional la OASI dice, todos son importantes, desde el director hasta la personal de intendencia, de seguridad o aquel que tenga el rol más bajo dentro de la organización, porque todos somos parte de un continuo. Ahorita que está lo de la pandemia, nos damos cuenta que la gente de intendencia es muy importante, porque a fin de cuentas es la gente que limpia y que mantiene seguras mis áreas de trabajo, que mantiene higiénicas el entorno que yo tengo que utilizar. Pero resulta que muchas veces ni siquiera sabemos cómo se llama esta persona. Diario vemos que pasa, que limpia, que arregla, que acomoda, pero no sabemos cómo se llama. Cuando nosotros lo queremos saludar a algo, pues es la doñita de la limpieza o el señor de la limpieza, pero nunca lo tenemos ubicado. Entonces es importante que nosotros empezamos a tener una cultura organizacional donde todos son importantes, todos somos compañeros de trabajo y todos están para apoyarse. Dependiendo de las responsabilidades y actividades de cada uno, va a ser la especialidad y el grado de apoyo que yo puedo tener, pero todos somos parte de un mismo contexto. Aquí es ponerse la camiseta, en nuestro caso de CENEAM, que todos traigamos tatuado la organización, pero tiene que ser una actividad recíproca. Yo, trabajador, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para apoyar tu organización, pero espero que tu organización hagas lo mismo conmigo. Tenemos también la parte del concepto ambiental. Una parte es la organización, el contexto donde yo me desenvuelvo, y otro es el entorno ambiental, ya que hablamos de conceptos más del entorno climatológico principalmente. La meteorología, si me afecta o no. A mí personalmente me hace mucho daño el aire acondicionado. Entonces, si a mí me pones en un lugar, en un espacio de trabajo justo debajo de la salida del aire acondicionado, entonces esto me va a enfermar. Ya hablamos ayer de que el error son distracciones que se le pasan al humano, al trabajador. Entonces, ¿qué pasa si yo a sabiendas de que el aire acondicionado me hace mucho daño y que tengo que llegar todos los días a cumplir un horario justo debajo de la salida del aire acondicionado, donde me empieza a doler la garganta, donde hay ciertos contaminantes, dejo de rendir bien, estoy pensando en mi salud, no estoy pensando en mis actividades laborales, y entonces esto me lleva a cometer los distintos errores. Por eso consideramos que es muy importante entender el clima. También ciertas temperaturas externas. Si hace mucho calor afuera y no hay aire acondicionado, también me voy a distraer, lo mismo que si hace mucho frío y no tengo la calefacción adecuada. Se supone que los centros de trabajo tienen que estar regulados entre una temperatura de 20 a 25 grados. No deberían de ser ni menor ni mayor, deben de estar ventilados, tener la suficiente iluminación. ¿Por qué? Porque esto afecta el rendimiento de las personas. Los que son controladores, que trabajan en el radar, estas habitaciones que muchas veces son muy oscuras, con pantallas que generan mucha iluminación, me pueden generar distintas afecciones. No solamente hablamos de la fatiga o del desgaste que me puede representar, también el recibir tanta iluminación de un lugar centralizado como sería la pantalla, también irrita los ojos, afecta los vasos, por eso se nos ponen los ojos rojos. Entonces son ciertas enfermedades que se están generando constantemente. Sabemos que van a estar presentes, pueden ser transitorias, pero la idea sería detectarlas
y corregirlas. Porque si esto se vuelve algo crónico, entonces llega más y se vuelve algo permanente, que incluso yo voy a requerir de mayor grado de atención para poder tratarme. Entonces, estos 4 conceptos que ya menciona la OASI y en sus documentos, ya viene que estos son los 4 que definen a cada una de las personas, tienen que ser analizadas por especialistas. También se recomienda ya que las organizaciones en aviación tengan especialistas en cada una de estas áreas, un psicólogo, un médico, alguien de salud laboral que pueda tocar temas organizacionales y ambientales, para que nos den un asesoramiento, un apoyo externo. El área de salud, seguridad e higiene en el trabajo tiene que empezar a cobrar mayor importancia. Aquí vamos a sumar 2 entes internacionales. Siempre en aviación hablamos de la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional, ente especialista de las Naciones Unidas en temas aeronáuticos. Pero no es la única ente de Naciones Unidas que nos pueden apoyar, principalmente cuando hablamos del factor humano. Alguien que nos apoya mucho, obviamente, la OMS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero tenemos también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, los cuales ya han trabajado esto, ya tienen mucha documentación que es aplicable a aviación, porque también somos un centro de trabajo, porque también tenemos personal y no todos son necesariamente especialistas en aviación. Tenemos el área administrativa, que muchas veces no tienen licencia, no están cerca de las operaciones aeronáuticas, pero también presentan problemas de estrés, de ansiedad, de fatiga, que afectan el rendimiento humano y que no estamos tomando en cuenta porque no representan un daño a la seguridad operacional, pero sí representan un daño a su salud, a su integridad, a su bienestar. Entonces, por eso tenemos que empezar a tomar en cuenta mayores organizaciones, mayor documentación y enfocarnos, siempre acercarnos a la persona adecuada cuando hablemos de factor humano, para que no nos den una mala interpretación, para que no nos digan a medias la información o lo que se crea que está pasando. Tenemos aquí una serie de conceptos importantes que van de la mano con los temas anteriores y tenemos que analizarlos a detalle. Tenemos uno que es el clima laboral. ¿Qué entendemos nosotros por clima laboral? Muchas veces esto es usado como sinónimo de ambiente laboral y no es así. Son 2 conceptos, sí, van estrechamente relacionados, van de la mano, pero no son sinónimos. Hablamos de 2 conceptos diferentes. Cuando nosotros hablamos de clima laboral, es como mi organización y mi ambiente, es decir, mi entorno, afectan mi rendimiento. Manuales, procedimientos, la interacción con mis superiores, cómo va a rendir en mí como persona, porque no todos tenemos las mismas impresiones. Yo puedo agarrar un manual, lo entiendo a la primera y lo empiezo a aplicar. Pero resulta que mi compañero de trabajo, aquel que se sienta exactamente junto a mí, que le dieron el mismo manual, lo agarró, ya lo leyó 6 veces y nomás no lo entiende. No tenemos el mismo rendimiento. Somos 2 entes diferentes. Por eso somos humanos individualistas. Tenemos una individualidad que nos representa únicamente a nosotros. Entonces, esta parte del clima laboral tenemos que analizarla a detalle. Se tienen que hacer estudios, se tienen que hacer mayor investigación para poder saber cómo el entorno y la organización está influyendo en las personas, en cada uno de los trabajadores. Y el otro término, el ambiente de trabajo, que como yo les decía, van estrechamente relacionados, pero no son sinónimos. Cuando nosotros hablamos de ambiente de trabajo, hablamos de la interacción de las personas, de cómo yo me llevo con mis iguales, con mis inferiores y con mis superiores. Cada uno de estos tiene una forma de ser distinta y como yo les decía, en clima laboral tenemos un análisis de cómo me afectan a mí, pero cómo lo afectó a mi compañero y entonces cómo yo me llevo con ellos. Aquí tenemos que tratar un poco lo que es el trabajo en equipo. Hay una frase que dice, nosotros al trabajo venimos a ser compañeros, no a ser amigos. Que surjan amistades o enemistades posteriores es muy bueno. Sin embargo, no significa que es primordial. Tenemos que tener mucho cuidado con este término porque a veces cuando yo me llevo mal con alguien, no lo estoy apoyando. Así sea mi compañero, así sea la persona que está al lado de mí, no lo ayudo, no lo apoyo. Simplemente lo tengo ahí, relegado, y si tiene problemas, que se las arregle él solo. Pero no voy a ser simultáneo a sus actividades.
Lo mismo que si a mí me pasa algo, esta persona no me va a apoyar. Entonces debo de tratar de hacer compañerismo dentro del trabajo, independientemente de cómo sea nuestra relación externa, tengo que llegar a ser coerción. Todos debemos de apoyarnos, todos debemos de poner de nuestra parte para lograr nuestros distintos objetivos, independientemente de las áreas. Si somos tránsito aéreo, obviamente tenemos ciertos conceptos de trabajo en equipo. Si somos de ingeniería, también tengo que poder apoyarme en mis compañeros, los de arriba, los de abajo. Y si soy administrativo, lo mismo. Los jefes tienen que aprender a confiar en su equipo de trabajo y el equipo de trabajo tiene que aprender a confiar en los de arriba. Entonces, sí es muy importante aprender a definir lo que es el trabajo en equipo y analizar de manera específica el ambiente de trabajo, el cómo se llevan cada uno de los grupos, cada una de las especialidades entre sí para poder generar una mejor cohesión. Otro tema muy importante analizar es este concepto, el concepto de ergonomía, que se ha usado muchas veces mal. No entendemos, o las mismas organizaciones no entienden a qué se refiere la ergonomía, porque nosotros decimos, compremos sillas ergonómicas, que es el término que más me causa ruido a mí siempre que yo lo oigo. ¿Por qué? ¿Qué es una silla ergonómica? Es una silla que tiene ciertos aspectos de comodidad en las cuales las personas pueden ejercer su puesto de trabajo. Pero resulta que el término de ergonomía, cuando nosotros lo buscamos, cuando buscamos la definición, nos dice que es la ciencia aplicada al estudio de las personas y del lugar de trabajo para que puedan ejercer su productividad, hacer lo mínimo indispensable de manera adecuada en el tiempo adecuado. El tener todo siempre a la mano, el que yo pueda alcanzar mis herramientas mínimas indispensables en el tiempo mínimo. No es comodidad, como viene en la imagen. Sí, la imagen dice, en la ergonomía en la oficina puede mejorar un 30% la productividad del trabajador, pero lo primero es saber qué es. No es poner camas en el área administrativa, no es ponerles sillas, si ustedes vieron la película de Wall-E, pues no es ponerles sillas que floten y que me dé masajito y que me dé comida y que se transporten con un control, porque si yo hago algo muy cómodo que represente demasiado estado de confort para el trabajador, entonces lo voy a distraer. En la imagen les pusieron a 2 trabajadores unas camas. Entonces, ¿qué va a pasar si esta persona está agotada o fatigada? Se va a quedar dormida. Y entonces la productividad no se va a incrementar. Tenemos que hacer siempre el estudio específico de la ergonomía adaptado a mi población y adaptado al humano. Hay muchos ejemplos en toda la industria, no solo en aviación, sino en el medio civil, de un mal uso de la ergonomía. Les voy a platicar uno rápidamente. Tal vez algunos de ustedes, los que sean de la Ciudad de México, conozcan la Biblioteca de México. Aquella que está cerca de Metro Valderas, es de las bibliotecas más grandes de la ciudad, y resulta que en esta institución es de la Secretaría de Cultura, tienen ellos que cortar libros, tienen que obviamente forrar y poner en estructura correcta las publicaciones que se hacen. Para esto ellos tienen una guillotina. Entonces, la guillotina clásica era la navaja en la cual yo bajo una palanca y se cortan las hojas necesarias. Obviamente es muy afilada. Entonces teníamos muchos problemas de que la gente ponía su mano y teníamos accidentes. Se pensó, vamos a optimizar, vamos a usar algo ergonómico y entonces se mandaron a traer de Rusia unas cortadoras digitales. Es decir, yo ponía las hojas, la máquina automáticamente las cuadraba, yo trabajador tenía que poner el torneador. ¿Listo? Ok, continúo. Tenemos que estudiar nuestra población a trabajar. El estudio ergonómico de las sillas ergonómicas no son genéricas, no puedo yo ir y comprar una silla ergonómica. Si yo quiero una silla ergonómica, tengo que estudiar a mi trabajador, tengo que ver quién es esta persona, qué tallas, qué medidas tiene, y entonces comprar el elemento adecuado específico para esta población, para esta persona, ciertas alturas, ciertas movilidades o acciones que tiene que realizar. Yo no puedo poner cajones de madera para que se sienten a hacer sus actividades. Eso es obvio, pero tampoco es una silla súper cómoda. Tiene que ser una específica
a la estatura. ¿Por qué? Porque si el estudio ergonómico me dice, esta persona mide en promedio, voy a inventar un número, de unos 50 a unos 70, entonces tiene que tener este rango de movilidad para que la cadera y las rodillas formen un ángulo exacto de 90 grados. Si ustedes son de los que cuelgan los pies en las sillas o los que se acuestan, casi se reclinan hasta el fondo y entonces la cadera se sale de su lugar y las rodillas forman ángulos mayores o menores a 90 grados, entonces está en una posición incómoda y se pueden generar lesiones fisiológicas a la larga. Lo mismo con la espalda. Tendría que haber en nuestras sillas ergonómicas un soporte lumbar, aquello que mantenga la forma de la columna porque tiene una curvatura, no son sillas rectas a 90 grados para la espalda porque esa no es la forma de la espalda. Que no se hagan lo suficientemente atrás para que entonces yo genere un ángulo muy amplio. Entonces sí hay ciertos conceptos de un estudio completo, ergonómico, adaptado a cada una de sus actividades, a cada una de sus funciones que tenemos que realizar. Poco a poco tenemos que ir gestionando ciertos factores que resultan muy importantes para cada uno de los trabajadores, porque no es la misma actividad que realiza el controlador de tránsito aéreo que el que realiza la personal de ingeniería, que el que realiza el personal administrativo. Cada uno tiene distintas actividades, cada uno tiene distintas funciones, entonces tendría que ser un estudio específico ergonómico para cada uno de estas personas. Por eso tenemos que englobar a más especialistas, a más técnicos, a más áreas de medicina, de psicología, de fisiología, para que entiendan, para que analicen, para que estudien al humano y entonces lo podamos hacer de una manera mucho más certera, mucho más adecuada. Tenemos al final que llegar a este término, el término de calidad de vida en el trabajo. Aquí me voy a meter un poco ya con la norma 035. La 035 no es de SST, no es de aviación, es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que viene retomada de manuales de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, es un término que ya se venía utilizando y este es el objetivo final. Así como en seguridad nosotros decimos reducir la tasa de accidentes y de incidentes, en seguridad y salud e higiene en el trabajo decimos queremos llegar a la calidad de vida del trabajo. Un conjunto de condiciones de trabajo que no dañen la salud y que además ofrezcan medios para el desarrollo personal. Como yo les decía, no es únicamente que esté a salvo en mi trabajo, es que también yo pueda crecer, que también me represente ciertos elementos positivos para mi desempeño. En la imagen tenemos algunos ejemplos, algunos factores que aportan para bien o para mal a esta calidad de vida en el trabajo, como sí pueden ser salario y prestaciones, también la parte económica es importante, pero también tenemos algo más sencillo para los jefes principalmente, el reconocimiento de los resultados. ¿Cuántas veces realmente se reconoce el esfuerzo o el trabajo que yo estoy haciendo? No tiene que ser un reconocimiento monetario, simplemente el hecho de que digan, esta persona hizo un buen trabajo, esta persona aportó a los objetivos de la organización, esta persona está haciendo un buen cumplimiento de metas y objetivos, podría ser más que suficiente para muchos. ¿Por qué? Porque entonces no soy uno más. En salud en el trabajo nosotros decimos, no me pongas números en tu planta. No me digas, necesito 20 controladores, necesito 15 ingenieros o necesito 10 personas en la oficina. Dime números, dime rostros, dime especialidades. Conoce a tu gente como jefe. Los jefes inmediatos tienen que acercarse un poco más a cada uno de sus equipos. Tienen que saber quiénes son, que haya cierta coherencia y cierta facilidad de palabra y de interacción entre las dos áreas. También hablamos de una posibilidad de futuro en la organización, porque si yo entro a un trabajo en el cual siempre voy a ser el mismo, en ningún momento voy a poder crecer, en ningún momento voy a poder aspirar a un mejor puesto, entonces yo estoy limitado. Si es mi decisión el no crecer, es diferente a que yo no pueda, así quiera, el crecer. Hablamos obviamente de la satisfacción en el trabajo desempeñado, que yo me sienta satisfecho con lo que he realizado, posibilidades de participar, de opinar, de poder decir las cosas, de que se me tome en cuenta la libertad para decidir, porque cuando hacemos tareas muy monótonas en la cual todo está completamente estructurado, nos genera mucho estrés, en el cual yo no tengo toma de decisión, puede limitar mucho la salud mental de un trabajador. Hablamos de ambiente
psicológico y físico, ya lo mencionamos en los dos primeros conceptos de la OASI, y las relaciones humanas dentro del grupo y con la organización. Tenemos que aprender a conocer a nuestros compañeros. Si ustedes saben, tenemos personalidades extrovertidas, personalidades introvertidas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, que soy introvertido, tengo que estar en un grupo de gente extrovertida? Me genera cierto conflicto el que yo sea muy reservado, muy callado y tenga que estar trabajando constantemente e integrado a un grupo de gente que todo el tiempo está platicando, que todo el tiempo quiere conocerse los unos a los otros, que todo el tiempo quiere indagar en vida personal y a veces salirse del trabajo, puede ser una dificultad. Entonces nosotros, para garantizar como organización la calidad de vida en el trabajo, tenemos que hacer un estudio detallado de cada uno de estos factores, de los que ya mencionamos, la parte física, psicológica, organizacional, ambiental, clima, ambiente, ergonomía. Todos estos los tenemos que analizar de manera detallada y ver cómo aportar. En esta norma 035 tenemos algunos ejemplos de herramientas de evaluación de este tipo de términos. Queremos ver qué impresión tiene el trabajador, porque una cosa es que yo, organización, haga una política, haga manuales y diga de palabra que estoy cumpliendo con una normativa. Y otra cosa es que yo me acerque a cada uno de mis trabajadores y le pregunte, ¿usted cree que de verdad hay calidad de vida en este trabajo? ¿Usted puede participar? ¿Cree que las prestaciones son adecuadas? ¿Tiene oportunidad de crecimiento? Y entonces ya la impresión y la percepción de cada uno de mis trabajadores me va a dar el diagnóstico real de la calidad de vida del trabajo. Aquí, para hacer un estudio detallado, tenemos distintas herramientas y se recomienda por la norma 035 y por la OIT usarlas mezcladas. Usar la parte objetiva, indagar, investigar, acercarnos, hacer entrevistas, hacer observaciones, estudios de medición, y la parte subjetiva, que es la que yo mencionaba, las entrevistas a los trabajadores en las cuales ellos tengan plena confianza de expresarse libremente, de que no tengan que reprimirse o que el jefe los está vigilando o que van a decir o que van a comunicar. La idea a la larga es llegar a esto aquí en CENEAM, que ustedes también puedan tener voz y voto y que lleguemos a garantizar ciertos niveles de calidad de vida en el trabajo, tomando en cuenta todos los rubros antes mencionados tanto por la OASI como por la OIT. Esta es la definición específica que maneja la OASI. Esta definición ustedes la van a encontrar en el documento de factores humanos de la OASI y el único problema que yo le encuentro, y eso es a manera personal, es que este documento es de 1998 y no ha sufrido ninguna actualización, ninguna enmienda o reedición desde entonces. Es decir, tenemos cerca de 22 años con un documento hablando de factores humanos que no ha sufrido cambio alguno. Entonces, yo me pregunto, ¿el humano no ha cambiado en 22 años? A lo mejor biológica o fisiológicamente ha cambiado muy poco, pero el contexto social en 22 años ha cambiado drásticamente. No es el mismo contexto el que nos rodea actualmente que el que teníamos hace 22 años. Entonces tendríamos que actualizar un poco este concepto de factores humanos. ¿Qué nos dice la OASI? Bueno, el elemento humano es la parte más flexible, adaptable y valiosa del sistema aeronáutico. Es decir, es la parte que más aporta, que más información me va a decir, que no importa su especialidad, que no importa el lugar de trabajo, mientras tenga el conocimiento, va a poderse desempeñar. Pero también va a ser el factor humano la parte más vulnerable a ciertas influencias que afectan negativamente el rendimiento, que eran las que mencionábamos ayer, si recuerdan, miedos, prejuicios, cambios de motivación, la actitud, la personalidad. Todo esto puede llegar a afectar negativamente mi rendimiento, hacer que yo me distraiga y que entonces cometa errores. A través de los años, se dice que aproximadamente 3 de cada 4 accidentes son el resultado de un rendimiento humano inferior al óptimo deseado. Este hecho lo catalogamos como error humano, el término que nosotros veíamos ayer. Recuerden, este documento es del 98, por ese 3 de cada 4 accidentes es copiado tal cual. Actualmente nosotros decimos que entre el 80 y el 90% de los accidentes tienen como uno de sus factores causales el factor humano. Como uno, no es el único. Depende a qué organización le preguntemos, OASI,
NTCB, FAA, a la BEA en Francia, es como varía este 80 al 90%. No siempre es un número exacto, pero ese es el intervalo que normalmente manejamos. Entonces tenemos que aprender a analizar a detalle el factor humano, porque puede ser tanto una herramienta para salvaguardar la seguridad, como la herramienta que me está condenando la operación. Es decir, el factor humano es la fuente del riesgo o la solución de los problemas. Por eso tenemos que ampliar nuestro estudio, porque con las máquinas a veces es muy sencillo. Yo programo una computadora y estoy consciente que cada vez que yo diga control C voy a copiar y cada que yo diga control V voy a pegar. Siempre va a funcionar igual. Así está programada. Resulta que como humanos no funciona así. A mí no me puedes programar, a mí no me puedes escribir comandos en mi cabeza y entonces siempre voy a actuar de la misma manera. Decimos que como humanos hay teorías, pero nunca va a haber leyes, porque somos una ciencia social, no somos una ciencia exacta. Puede ser que la mayoría de las veces se presente un caso y se actúe de la misma manera, pero la mayoría de las veces, no todas las veces, jamás vamos a actuar todos exactamente de la misma manera y de una forma constante. Esta individualidad o la variación que representa el humano es la que nos hace tener que ampliar nuestro estudio. El mismo documento 9859 de seguridad operacional nos pide ampliar el entendimiento de factores humanos, nos pide integrar especialistas en este rubro en el análisis de seguridad operacional, porque si nosotros no lo hacemos, porque si nosotros dejamos de lado el factor humano, entonces nuestro análisis no está completo. Estamos cerrando nuestro panorama, estamos viendo únicamente una parte. Mientras nosotros sigamos teniendo visión de túnel, es decir, únicamente veo tránsito aéreo, únicamente veo ingeniería, únicamente veo administrativo, únicamente veo meteorología y no tomo en cuenta a los demás involucrados, a las demás personas involucradas y factores involucrados, entonces mi análisis jamás va a estar completo. Lo puedo desarrollar a la perfección y como decíamos ayer, puedo volverme el especialista en mi área, pero no significa que ya soy especialista en todo, no significa que no me voy a equivocar y mientras más puntos de vista yo tenga, se va a hacer mucho más completo. Aquí en CENEAM, la Oficina de Seguridad Operacional, la Jefatura de Seguridad Operacional, tiene un ente interdisciplinario. No todos son controladores. Tenemos un área administrativa, tenemos un área de oficial de operaciones, tenemos un área de control de tránsito aéreo. Se trata de ampliar este conocimiento, este contexto, para que entonces veamos desde distintas trincheras, desde distintos puntos de vista y hagamos mejores análisis, mejores enfoques. Y lo mismo tenemos que hacer en factor humano. No es únicamente un psicólogo, no es ya hay un psicólogo, entonces que él se encargue de todo, que él sea el único que vea ergonomía, calidad de vida, factores psicosociales, etcétera. Necesitamos más especialistas, necesitamos médicos, antropólogos, sociólogos, fisiólogos, distintas áreas de especialidad que nos puedan aportar información y que vamos a tener un entendimiento más claro, porque a lo mejor yo como psicólogo puedo hacerles un análisis de la salud mental de los trabajadores en CENEAM, pero yo no soy médico, entonces yo no conozco la parte fisiológica, yo no sé cómo te afecta un medicamento o ciertas hormonas que estén en tu sistema, yo no sé curar una enfermedad, entonces hay ciertas cosas que yo no voy a poder hacer, que yo estoy limitado. Tengo que reconocer esta limitante que tengo como humano y buscar el apoyo en otras áreas, en distintos aspectos. Entonces, como humanos, yo les decía hace rato, somos seres biopsicosociales, es decir, tengo, como pueden ver, factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Estos tres factores me definen, me hacen ser quien soy yo. Como les decía, el estudio del factor humano no es una ciencia exacta, entonces por eso ponemos esta imagen de hay que poner la parte social en esta ciencia, porque sí, la psicología, la medicina son ciencias, pero son ciencias sociales, porque tienen que ver un entorno, porque tenemos que analizar no solamente al yo, sino a lo que hay afuera. Por eso tenemos en este diagrama de Venn la parte del factor social. Sí, biología, cómo soy, cómo fui hecho. Psicológica, cómo tengo cierta carga genética y cómo me he ido formando mi personalidad
el entorno. Pero si no analizo mi interacción con los demás, si no analizo la parte social, entonces estoy dejando de lado un área muy importante. Estoy sacando una tercera parte de mi análisis, de mi investigación. Entonces tengo que tomar mucho en cuenta con quién me relaciono, con quién interactúo, a cuántas personas veo. Cuando yo hago un análisis certero del factor humano, también tengo que analizar los trayectos que hacen los trabajadores. Tengo que ver desde dónde salen, cuánto tiempo invierten en llegar a la oficina y, de preferencia, tener una idea de qué rutas ocupan para saber cuánta gente se van a cruzar en su camino. Si tienen vehículos particulares, si usan transporte público, obviamente ahorita con lo de la pandemia, a cuánta gente están acercándose, si mantienen los sesgos de distancia, de su sana distancia y todo esto, o si simplemente es una persona aislada, una persona que en home office vive solo, no tiene interacción, puede hacer su tarea de manera autónoma y entonces no tiene este componente social dentro del trabajo. En otros lados probablemente lo vaya a tener. Entonces, el término de factor humano me va a representar cuestiones físicas, fisiológicas, es decir, mi cuerpo, y la parte psicológica y psicosocial. Este término de psicosocial está cobrando mucho impulso, se está volviendo un término cada vez más popular entre las organizaciones. La norma, la 035, que es de factores psicosociales, que fue publicada en Diario Oficial de la Federación el año pasado y entró en vigor este año, no significa, más bien se publicó en el 18 para entrar en vigor en el 19. Y en el 20 entra la segunda fase. No es algo nuevo o algo que se nos ocurrió en México. El término de factor psicosocial viene desde los años 80 más o menos, surge en Europa, en Estados Unidos principalmente, y ya se había tomado por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Hay una enciclopedia, la enciclopedia de factores generales de la organización que tiene la OIT, cuyo capítulo 35 está enfocado específicamente en este término de psicosocial. ¿A qué me refiero yo con psicosocial? Porque la parte psicológica es mía, es propia, pero la parte psicosocial es cómo el entorno, cómo el área personal y el área laboral ha influenciado en mi persona, ha moldeado un carácter, una personalidad o una forma de ser y me ha llevado a ser quien soy, que me ha llevado a representar el cómo actúo. Yo tengo que entender por qué con unas personas yo no soy compatible, por qué yo llego al trabajo y ya sé que 2, 3 personas que me encuentro en mi camino no las voy a dirigir palabra, no las voy a saludar y si puedo me hago como que me llegó una llamada y las ignoro. Y como hay otras personas a las que yo inmediatamente volteo a ver, las saludo, las abrazo, soy muy efusivo, pero ¿por qué? Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de conocer a alguien, nunca lo habían visto y de primera impresión ya les cayó mal, entonces saben qué es esto de psicosocial. No saben realmente cuál es el contexto, pero saben que no van a ser compatibles con esta persona de un primer intento. Si no se acercan, si no interactúan, nos vamos a quedar con esta etiqueta, con este prejuicio que generamos y entonces se va a romper el ambiente de trabajo. Debemos de tratar de hacerlo, pero sabemos que existe. Sabemos que a veces no queremos hablar con alguien, no nos cae bien una persona, sea inferior, superior o igual a nosotros dentro de una jerarquía organizacional. También muchas veces nos han dicho, cuando tú llegas al trabajo, te olvidas de todo lo que pasó en casa. Es decir, aquí tienes que estar centrado, concentración 100% en tus actividades. Lo que es fuera de la puerta es aparte. Y resulta que nunca lo hacemos. Principalmente cuando yo tengo una situación anómala personal, vamos a poner un ejemplo, en el cual tengo un ser querido enfermo, yo llego a trabajar y por supuesto que no voy a estar concentrado. Por supuesto que voy a estar distraído. Voy a estar pensando en cómo solucionar ciertas deficiencias o ciertos problemas que se generaron en un área muy separada a mi trabajo. Lo mismo pasa cuando yo no cumplo de manera adecuada con mi trabajo, me voy a mi casa, tengo que enfrentarme a la situación y estoy pensando que no rendí de manera adecuada en el trabajo, que dejé pendientes. Entonces yo cargo un saco al cual todo el tiempo le voy a estar echando piedras. Le echo la piedra de la preocupación personal, la familiar, el problema que no he resuelto, me lo llevo cargando al trabajo, no cumplo con objetivos, no cumplo con metas, ya me regañó mi jefe, entonces le echo más piedras,
me llevo el saco que ya tiene piedras de la casa y del trabajo a la casa, y todo el tiempo estoy yo acarreando una serie de problemas y me estoy sobresaturando. Esto es lo que nos lleva a nosotros a presentar las llamadas enfermedades psicosociales, cuando no entramos en un cuadro médico, pero de todas maneras tenemos todos los elementos para decirnos enfermos, sea de gripa, sea inmunodepresión, sean dolores lumbares, normalmente se nos junta el estrés en un dolor en los hombros y en la espalda. Entonces son ciertos factores que no tienen un cuadro médico-biológico, pero que por cuestiones psicosociales nuestro cuerpo nos está dando una alarma. Nuestro cuerpo nos está diciendo, disminuye, ya párale, porque si no nos vamos a sobresaturar y esta enfermedad nos va a perjudicar en ambos rubros. Si yo me enfermo, dejo de ser productivo en casa, dejo de ser productivo en el trabajo y entonces se acaba la buena relación. Mientras menos rinda, más expuesto yo voy a estar, y esto se ha analizado mucho en el área privada, en el cual dejo de rendir, se acaba el trabajo. Pierdo el trabajo, me preocupo más, dejo de ser sustento económico y también tengo problemas en casa. Entonces, por eso, 4 términos: físico, fisiológico, psicológico y psicosocial, tenemos que enfocarnos mucho más detalle en analizarlos, en comprenderlos y en llevarles la información a las personas, que entiendan cómo funciona, por qué funciona y qué detalles tenemos nosotros que entender y que analizar en cada una de las áreas, en cada uno de los casos. Nos quedan aproximadamente 12 minutos, entonces vamos a parar en este punto y dejamos el espacio a preguntas y dudas que puedan tener. Les dejo a mi compañero Agustín, al moderador. Entonces, bueno, les presento nos estuvo acompañando el día de ayer, nuestro compañero Agustín Castillo, que va a ser quien va a estar moderando esta parte. No tengo nada. Me voy a salir de la pantalla compartida para que mi compañero los pueda ver. Tú vas a activar los micrófonos. Buenas tardes. Veo que tenemos 2 personas que quieren hacer una pregunta. Empezamos con Octavio Padilla. Hola, buen día, compañeros. ¿Me escucho? Sí, escuchamos. Sí. Hola, buenos días a todos. Te estás congelando, Octavio, no te alcanzo a entender. Ahí, ¿se me escucha? Sí. No. Puede ser laboral y entre ellos. Y tocando el tema de los manuales que ya están, algunos tienen bastante tiempo. Comentabas el tema que tiene 20 años, el de factores humanos. Y Te estás cortando mucho, Octavio, no te alcanzamos a entender. bien. Son compañeros que son, y no sé si está previsto que haya temas más específicos para el puesto de trabajo. Te cortaste mucho, no te entendí tus preguntas, perdón. No sé si puedas desactivar tu video para que tengas a lo mejor un poco mejor de señal y nada más dejamos tu audio.
En lo que Octavio regresa, le voy a pasar la palabra a David Caballero para que haga su pregunta. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok, nada más yo quería hacer una aclaración. A mí no me llegó el ID para ingresar a la conferencia. Tuve que hablarle a mi jefe y él me lo consiguió por medio de otra persona. Entonces por eso llegué como 5 minutos tarde porque no recibí ningún correo con el ID. Es todo. Ok, le comento a mis compañeros de coordinación para que chequemos ese caso. Gracias. Me voy a pasar la palabra a Rafael Cepeda. Sí, buenos días. Marco Antonio. Sí. Ok, mira, estabas hablando sobre los términos factores humanos, lo que establece la OASI en un capítulo. Tengo conocimiento de una circular de orden obligatoria donde establece que por ejemplo, los controladores tienen que trabajar, no recuerdo ahorita los tiempos, tienen que trabajar 2 o 3 horas continuas y un intermedio de un tiempo de descanso y luego volver a trabajar 2 horas y media. En algunas estaciones, los controladores que trabajan en el turno nocturno trabajan una sola persona. Esta es una circular de orden obligatoria, pero no se cumple el CENEAM. Ahí, ¿quién tendría que actuar para que se lleve a cabo como dice en la OASI? Bueno, más bien es la DGAC, para que puedan dar un servicio de calidad, ¿no? Que es lo que nosotros vendemos. Por eso a lo que nos dedicamos, a dar un servicio de calidad. Un controlador que no está suficientemente descansado, se supone, de acuerdo a los factores humanos o a los términos que manejan o los estudios que se hacen, que no va a rendir igual. Y por otro lado, otra de las cosas, esa es una pregunta, ¿no? ¿Quién tendría que vigilar que en CENEAM se lleve a cabo que se cumple esa circular de orden? Por otro lado, la cuestión de la seguridad en el trabajo se contrapone mucho con los presupuestos, porque hablando de ergonomía, a veces en ingeniería, que es el área donde nosotros nos desempeñamos, hay personas o estaciones que en ocasiones no tienen ni siquiera la herramienta completa para poder desarrollar un trabajo. Por lo tanto, ya no digamos que está haciendo su trabajo en forma ergonómica, sino que no tiene ni siquiera los elementos para hacerlo completamente. Hay ocasiones que el personal obtiene herramientas personales porque necesita sacar el trabajo, ¿no? Algo que sí nos tenemos en CENEAM es que somos muy responsables y la mayoría estamos dedicados a dar un servicio de calidad. Esas 2 preguntas, por lo pronto, me las pudieras contestar. Ok, claro, con todo gusto. De la primera, respecto a la parte que dicta, ya no es DGAC, actualmente se llama AFAC. Sí. Ellos, como tú sabes, regulan. Esta parte actualmente, te hablo del día de hoy, le correspondería vigilarlo principalmente a lo que es seguridad operacional. Como tú sabes, hay una jefatura de seguridad operacional. Toda esta información que tú me acabas de dar, te invitaría a que llenes tu reporte, el reporte voluntario confidencial de seguridad operacional, y que reportes esta y todas las anomalías que ustedes detecten. ¿Por qué te remito a seguridad operacional? Porque actualmente, y que yo sepa, no existe un área de seguridad y salud e higiene en el trabajo establecida y específica en CENEAM. Muchos de estos rubros, muchas de estas actitudes se están viendo desde seguridad operacional. Es decir, tú mandas esta información a los compañeros de la jefatura y ellos hacen el análisis correspondiente para darle seguimiento. Si tienes el número inclusive específico de esta circular obligatoria, también la puedes mandar, es decir, mandas la
circular junto con tu reporte y dices en tales estaciones no se está cumpliendo o a nivel nacional no se está cumpliendo con este documento. Con la parte del equipo de trabajo que mencionas en ingeniería, realmente la respuesta es muy similar. También tendríamos actualmente que verlo con seguridad operacional, porque sí, se supone que nosotros como trabajadores debemos de tener el material mínimo indispensable. Tú lo mencionaste muy acertadamente, estamos sujetos a un presupuesto. Y si de por sí la seguridad operacional es cara, no te cuento qué tan caro puede ser salud y ambiente en el trabajo. Realmente el gestionar todos los estudios y dar las herramientas específicas enfocadas con los conceptos ergonómicos a cada uno de los trabajadores sí requiere un costo bastante elevado. Por eso hacemos nosotros una investigación previa, un análisis. Yo voy a tener distintas soluciones. La solución óptima, la ideal, va a ser despilfarra dinero y compra todo lo que necesites. Sabemos que no siempre se puede alcanzar. Sabemos que si bien sería la mejor solución, no es la más probable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver en la medida de lo posible cómo yo mitigo los riesgos, cómo yo gestiono, que es algo que se hace en seguridad operacional. Por eso lo están ahorita llevando en esta parte. Los análisis o los procedimientos de gestión de peligros y riesgos, SMS, seguridad operacional, y OSHA, Organizational Safety, Health and Environment, seguridad y salud en el trabajo, son muy similares, van de la mano, son dos sistemas de gestión que comparten ciertas características, 4 componentes, que es política, gestión, aseguramiento y promoción, y como ahorita no hay un área delimitada de riesgos OSHE, entonces estamos usando aquí en CENEAM la parte de SMS, para poder tener aquí el conocimiento que ellos ya tienen de gestión de riesgos y únicamente es aplicarlo adecuadamente. Sí, contesté tu duda. Bueno, le voy a pasar la palabra a Octavio, a ver si ya podemos oír su pregunta. Hola, buen día, compañeros. Creo que tuve un error de internet. Más que nada, la duda sería referente al clima laboral y el ambiente de trabajo, si puede ser más específico al respecto. ¿Me puedes repetir tu pregunta, por favor? Referente al clima laboral versus ambiente de trabajo. ¿Puede ser más específico con estos dos temas, por favor? Ok, mira, el clima laboral es como mi entorno me incluye a mi persona. Es decir, cómo los manuales, las instrucciones, el espacio de trabajo me va a interferir a mí. Eso es clima. Ambiente es como los demás se afectan a ellos y entonces mi interacción con estas personas. Una cosa, clima, es mi interacción con lo que me rodea. Y ambiente nos referimos a la interacción entre las personas. Ok, muchas gracias. Disculpa, Marco. ¿Sí? No te pude contestar si habías respondido mi pregunta porque me silenciaron el micrófono. Entiendo perfectamente, no sabía que había una oficina de seguridad operacional, pero bueno, tomaré en cuenta eso. Por otro lado, entre los factores que mencionaste, uno de los problemas que considero yo que falta considerar sería la empatía, porque muchos jefes de departamento o directivos en general no tienen esa situación de tener la empatía necesaria para lo que tú mencionabas, ¿no? Cada jefe debería de conocer a las personas que manejan para poder dar un mejor servicio y dar también, y que trabaje el personal bien, ¿no? Ese detalle de que falta, para mi consideración, mucha empatía de parte de los jefes, ponerse en los zapatos, eso es la empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona. Mencionabas tú, por ejemplo, un trabajador que tiene un familiar enfermo, pues no va a rendir igual
no va a tener el 100% de concentración en el trabajo. Y parte de eso, a veces, ocasionalmente, los directivos al trabajador lo tratan como, tú bien decías, como si fuera una máquina, ¿no? Se te acaba de morir un familiar o está enfermo tu familiar, pues no me interesa, tú tienes que rendir y aquí tienes que venir. Y muchas de esas situaciones, pues es mejor que el trabajador se vaya a su casa, que resuelva su problema y que venga ya al 100% para poder rendir. Entonces, creo que falta más o mucho más empatía y que los jefes tengan más conocimiento de su personal para poder desarrollar y hacer que trabaje mejor el empleado, el trabajador que está a su cargo. Sí, claro, a la larga lo mismo es otro de los elementos que tendríamos que meter en calidad de vida en el trabajo. Sí se tiene que tomar en cuenta, obviamente, sí se tiene que sensibilizar, que llevar a un mejor entendimiento a todos, no únicamente a jefes, porque también en salud laboral pensamos en el empleado que va a crecer. Si yo me delimito únicamente a sensibilizar a los jefes y estos se retiran, se jubilan o los cambian, entonces se acabó la sensibilización. Entonces también tenemos que aprender a sensibilizar a los de abajo para que si en algún momento ellos empiezan a crecer, también ya tengamos este elemento cubierto. Entonces sí, realmente la empatía también es algo que nosotros tendríamos que tener. Le voy a pasar la palabra a mi moderador, también tomando en cuenta que ya son las 10 de la mañana. Gracias. Buenos días, llegamos al final de esta sesión. Solamente les vamos a pasar una información para las personas que lleguen a tener alguna duda. Este es el correo en el que pueden enviar todas esas preguntas que tengan. Es un correo exclusivo para esta sesión, para este curso. Entonces, para que tomen nota de él y nos hagan llegar sus preguntas o dudas. Para las personas que no recibieron el ID, lo encuentran en el Classroom. Ahí vamos a estar publicando todo lo referente a las siguientes clases. Quisiéramos pedirles que el ID de las sesiones se envía únicamente a las personas que se inscribieron en tiempo y forma. Recuerden que fue un cupo limitado de 190 participantes, por lo que si llegan a entrar más personas que no fueron registradas, podrían perder su lugar ya que los empieza a quitar. Entonces, por favor, respetemos el cupo que se hizo. Vamos a tratar de abrir más cursos, más espacios para las personas que no alcanzaron a llegar al número. Sería todo por nosotros este día. Esperen las grabaciones, como les digo, se están publicando dentro de Classroom y es todo por nuestra parte este día. Hasta luego.